Ahora vamos a ir con nuestro informe central, donde el bicho estuvo humeando en ANCAP, una de las empresas más importantes que tanto dio que hablar, que políticamente, ¿no?, tanta repercusión generó, ¿no?, desde Sendic hasta los líos que en su momento en el gobierno de Mujica hubo, ¿no?, entre Astori, ¿te acordás?, y Mujica, que quería darle para adelante a las empresas públicas, y una herencia pesadísima con la que estamos cargando. Pesadísima. Era notorio que después de todo lo que pasó, íbamos a terminar con un lastre en ANCAP, con un gobierno nuevo que tiene sus ideas para solucionar. Algunas no sabe claramente cómo solucionar, porque es tan grave el problema de que vos tenés una industria de Portland que no sabés si la cerrás es un problema y si la dejás abierta es otro problema. Porque perdés plata luego. Perdés plata o perdés plata, claro, o pierde la gente. Sí. En todos los casos es un problema. Y vamos a ver entonces cuál es el estado en que quedó ANCAP y qué ideas hay para ir más o menos acomodando este problema que quedó. Vean entonces esa dolorosísima, en realidad, de ANCAP con pérdidas millonarias, negocios inviables, porque todo se paga. En los últimos años, ANCAP fue noticia por pérdidas millonarias constantes que llegaron a tener al ente al borde de la quiebra. Al punto que en los primeros días de enero de 2016, en un hecho histórico, debió aprobarse de apuro una recapitalización por $622 millones. Aquella capitalización le permitió a ANCAP mantenerse con vida, pero no paró la sangría provocada por algunas de sus unidades de negocio. Nivelamos las cuentas con casi $600 millones que el país puso. Y se siguió perdiendo. Sí, porque hay negocios que son deficitarios. Y si en el último quinquenio se lograron resultados financieros positivos, como en 2019, cuando ANCAP dio ganancias por $39 millones, fue por los altos precios de los combustibles que pagamos los uruguayos. Básicamente los ingresos de ANCAP en los últimos años fueron ingresos muy importantes con relación a la diferencia con la paridad de importación. Estábamos muy por encima de la paridad de importación. Estábamos caros. Estábamos caros. Pero por el salto que pegó la cotización del dólar el último año y por la merma del consumo de combustibles por efecto de la pandemia, la situación financiera de ANCAP se ha esfumado en este 2020. En este año estamos previendo una pérdida de alrededor de $90 millones. Estamos previendo una pérdida de alrededor de $90 millones. $70 millones son consecuencia de los pasivos que tiene ANCAP y la diferencia de tipo de cambio, y $20 millones son la pérdida por la pérdida de ingresos. En ese resultado negativo incide la decisión del último gobierno frente amplista de no ajustar los precios de los combustibles en los 2 primeros meses de este año, los últimos del mandato de Tabaré Vázquez, algo que molestó a la administración de Luis Lacalle Pou. Pero entre la pesada herencia que arrastra ANCAP, hay negocios que no dejan de dar pérdidas. Cuando empiezan los negocios, llámese Alur, llámese Cal, llámese Portland, ahí entramos en otros problemas que no son solo problemas de ANCAP, sino son problemas de políticas que se han llevado adelante durante mucho tiempo, pero que en definitiva apagarlos, continuarlos o no hacer nada tiene su costo. La historia de Alur es conocida. Fue un proyecto para reactivar la producción de azúcar en el norte del país impulsado por Raúl Sendic cuando era vicepresidente de ANCAP en el primer gobierno del Frente Amplio. Para darle viabilidad, se estableció por ley que el 10% del litro de nafta debía ser de su producción de etanol y el 5% del litro de gasoil debía ser de su biodiesel. Y esta planta es un ejemplo de esa nueva forma que estamos concibiendo la producción, la innovación, la tecnología y el desarrollo científico del país. Este es un ejemplo. Eso es, por la vía de los hechos, lo que la sociedad uruguaya aceptó de pagar de sobrecosto para introducir en la matriz de combustibles ecológicos, con materia prima nacional, producido localmente y mezclado con los productos de ANCAP. Eso cuesta $100 millones. Es un negocio que desde el momento que se creó deficitariamente. Fue una solución política creada, dar un subsidio a un departamento, a una zona. Si queremos pagar cero, no mezclemos biocombustibles. Si aceptamos mezclar
biocombustibles importados, con lo cual la mitad de los argumentos para introducir biocombustibles se pierde, igual vamos a tener un sobrecosto. 30, 40 millones de dólares, ¿tá? Pero está siendo importado. Traer importado por 30 o 40 millones de dólares por razones ecológicas, alguien lo tiene que fundamentar. Dejo de mezclar en Bella Unión. ¿Y qué hago con la caña de azúcar? El presidente de la República ha dicho que se ha comprometido a mantener la plantación de caña de azúcar porque hoy es la solución que tiene el vértice noroeste, sin perjuicio de que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Colonización, estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estamos trabajando con la Intendencia de Artigas, ¿para qué? Para generar condiciones de producciones alternativas. Pero aún con este subsidio, cuando en 2016 Santo Iseña fue a Bella Unión para conocer el verdadero impacto de Alur en la región, la conclusión no fue muy alentadora. Nos encontramos con que viven en la pobreza, denuncian acomodo político y hasta sospechan de corrupción. ¿Cómo va el negocio de la caña de azúcar? Horrible. Hoy por hoy vimos que el proyecto no funcionó. Alur ha venido con una política de achique. Pero todos estamos por debajo de la línea de pobreza. No tenemos que andar galeando la changa como andábamos antes, pero hoy seguimos siendo el mismo peludo, explotado como todo. Y mientras a un peludo a lo sumo le entran 100.000 pesos en un año, en Alur hay quienes cobran eso y mucho más en un mes. Por ejemplo, el ex gerente general de Alur, recientemente removido, ganaba 300.000 pesos nominales por mes, lo que causó impacto en Bella Unión. Vamos a dejarnos de tanto como político, vamos a dejarnos de pifarro. Vamos a meter gente de Bella Unión. Si el problema es, tenemos un problema tremendo acá. Siempre se favoreció a los amigos de la 711, a los amigos de Sendic. Del chico este, ¿no? Del inservible este. ¿Cuál es el Del vicepresidente de la República. Es cierto que en los últimos años Alur fue cortando sus derroches, pero aún debe lograr mayor eficiencia. Por eso, las actuales autoridades adoptaron nuevas medidas. Una de ellas es exigir mejores rendimientos a los productores en el cultivo de caña de azúcar. Hay un 30% de los productores de caña de azúcar en Bella Unión que no están dentro de rangos aceptables de rendimiento. El futuro de Alur, creo que ahí es un trayecto que hay que seguir, de seguir buscando eficiencias. Entonces ahí nos hemos puesto metas bastante exigentes en cuanto a quiénes pueden ser productores de caña de azúcar para Alur. Y no va a ser cualquiera. Y por lo tanto hemos establecido que ningún productor de Bella Unión puede seguir siendo productor de Alur si no alcanza un rinde mínimo. 55 toneladas de caña de azúcar por hectárea, 6.000 kilos de azúcar. Y también se resolvió bajar el precio de los arrendamientos de los campos porque se entendió que eran muy altos. Sale un promedio $200, nosotros estamos pagando $600 de arrendamiento. Esos campos nosotros hoy los desafectamos, dijimos estos alquileres no. Lo que sucede es que ese monstruo ya está creado y ese monstruo hay que tratar de alimentarlo con lo justo, tratar de cortar las gorduras que hubieron. De hecho, tuvimos que rematar avionetas. Y así como para Alur no hay por ahora una solución que no sea seguir pagando entre todos sus sobrecostos, el negocio del cemento Portland es otro de los grandes lastres de ANCAP. Hace 20 años consecutivos la división Portland de ANCAP da pérdidas. Entre el 99 y el 2005, más o menos $14 millones de pérdida arrojó en total en esos 5 años. Y del 2005 hasta esta parte estamos con pérdidas que con deterioro y demás estamos en arriba de $500 millones acumulados. Estamos con pérdida arriba de $500 millones acumulados. ANCAP tiene 2 plantas de elaboración de cemento Portland. Una es la de Paysandú, para la cual en 2014 llegó un horno nuevo que costó más de $80 millones y cuya instalación, que supera los 100 millones, nunca se concretó. En el 2016 se abortó, se dijo, no lo vamos, compramos el horno, pero no lo vamos a instalar. En 2017, la entonces presidenta de ANCAP, Marta Jara, dejó abierta la posibilidad de hacer la inversión para instalar el horno, aunque después no se concretó. En cuanto al horno 3, que usted me preguntaba específicamente, lo seguimos evaluando. Pero a principios de este año, Marta Jara expresó otra opinión sobre el negocio del Portland. Yo personalmente es un punto que reconozco que no lo logramos y no creo que sea posible
pararse de cara al futuro y decir, bueno, esto es lo que es, vamos a seguir perdiendo. En definitiva, lo que usted dice es, no tiene sentido. El creo que negocio hace del falta... Portland en ANCAP no tiene sentido. Creo que es la P de ANCAP, le pega hasta la identidad de ANCAP, ¿sí? Como la conocemos, pero me parece que la sociedad uruguaya se debe este debate. ¿Qué valor le aporta el Portland de ANCAP a la sociedad uruguaya? Pero el sindicato de ANCAP tiene una visión diferente y reclama que se haga la inversión para instalar el nuevo horno en Paysandú. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para demostrar que no solo los caminos que está analizando el gobierno son posibles, sino también que hay otro que tiene que ver con la instalación del horno 3, que tiene que ver con la generación de trabajo que está, digamos, ligada a la instalación del horno 3, que serían unos 1000 trabajos en forma directa e indirecta. Aunque para las autoridades anteriores y para las actuales, el planteo no ha resultado razonable. Claramente, la fecha de caducidad de la planta Paysandú está fijada. No la tengo, no la sé. Pero esa planta no puede seguir funcionando. Nosotros vemos los perfiles de producción de la planta Paysandú y son plantas que tienen que funcionar 320 días al año. ¿Y cuánto funciona Paysandú? Menos de 200. ¿Y Minas? Un poco más, pero no mucho más tampoco. La planta Paysandú es una planta que yo he usado como ejemplo. Es como si fuera un forté atado con alambre. Si vamos solamente al criterio económico, no hay dudas. La producción de ANCAP no puede seguir. Si vamos al criterio puramente social, que llega a todos. Hay que seguir, hay que crecer, hay que aumentar. Invertirse en otra. ¿Dónde está el punto medio? Y eso es un tema que digo, excede la decisión solamente de ANCAP. Nosotros tenemos una responsabilidad de producir y estamos produciendo en Paysandú. Pero te digo y lo advierto, la planta Paysandú, así como está, no puede seguir más. No puede seguir más, 1 año más, 2 años más, 3 años más. Quizás sí, pero en cualquier momento esa planta nos da un susto. O la cambiamos a la planta o la cerramos. ¿Estamos en condición de hacer una inversión millonaria en esa planta? ANCAP no. Ahora bien, invertimos en 100. Ponemos la planta 0 km. Alejandro, hace un rato te dije, 800.000 toneladas de demanda del mercado uruguayo. Nosotros sustituimos nuestra planta y restituimos la capacidad de producción, con lo cual entre ANCAP y Cementos Artigas, capaz que en vez de 900 como hay hoy, llegamos a 1 millón de toneladas de capacidad de producción. Pero la demanda sigue siendo 800.000. Y va a venir un señor que pone una planta y va a agregar 500.000. El problema es de mercado. Tenemos un problema de mercado y hay un problema asociado de costos. Pero también en la planta de Portland de Minas se necesita una inversión de otros $100 millones si se quiere ayornar y abaratar los costos de producción. Estamos en la planta de cemento de ANCAP próxima a la ciudad de Minas. Esta planta es del año 1953. Algunos equipos son modernos, se instalaron en el año 2014, pero otros funcionan de hace casi 70 años y aquí se demanda una inversión millonaria para ponerse a punto. En Portland venimos perdiendo alrededor de 8 o 10 millones de dólares por año con el mercado actual y los precios actuales. Y si yo el año que viene te digo que el mercado puede, lo que nos toca el mercado se puede achicar y puede caer el precio, pues vas a perder más. Y la competencia tiene plantas de última generación y hoy produce a menos de la mitad del costo que le sale a ANCAP la tonelada de Portland. Tendríamos que invertir mucho dinero, pero con la inversión sola no aseguramos llegar a los números que llega la competencia. Pero ANCAP no solo tiene una tecnología muy vieja, sino que además tiene altos costos laborales. Hay un problema general donde nosotros no tenemos polivalencia de trabajo, los privados sí. ¿Qué significa? Eso significa que en una empresa pública, o en este caso en ANCAP, si tú vas a hacer un mantenimiento, uno diagnostica el mantenimiento, el otro lo constata, el otro lo cambia, el otro lleva, si hay que subir una escalera, la escalera, y en cambio la empresa privada, seguramente el que hace mantenimiento hace todo el proceso. Hay mucho menor cantidad de funcionarios en la empresa privada que en la empresa uruguaya. Hoy la viabilidad del negocio depende de que el país diga si estamos dispuestos a perder plata. Para seguir adelante con el negocio de Portland tenemos que hacer inversiones. Y esas inversiones son de dudoso repago. ¿no? Para peor, a los problemas que tiene ANCAP con el Portland se suma que muy pronto habrá un nuevo competidor en el mercado, ya que en el departamento de 33 se está instalando una nueva cementera.
Aquí en el departamento de 33, antes de fin de año, quedará inaugurada la planta de cemento Portland más grande y más avanzada del país. Se trata de la empresa Cielo Azul, de un grupo inversor brasileño que le vendrá a complicar mucho más aún la competencia a ANCAP, que ya tiene problemas desde hace muchos años en el negocio del Portland. Esta planta de Cielo Azul demandó una inversión de unos 100 millones de dólares y va a servir para producir más de 500.000 toneladas de Portland al año. Y ANCAP no puede competir con eso. Y también en el departamento de 33 hay otro negocio de ANCAP que fue una mala inversión. Llegamos a la planta de cal de ANCAP en el departamento de 33. Esta planta costó en su momento 140 millones de dólares y fue un negocio muy polémico. Las actuales autoridades de ANCAP tratan de que el negocio no siga siendo deficitario. La planta de cal fue un negocio que se hizo con la central térmica de Candiota, con un operador privado que es el que estaba haciendo el transporte de 33 a Candiota, que son más o menos 300 kilómetros, y ANCAP. Está hecha sí o sí para vender al exterior a un solo cliente. No se va a poder amortizar nunca los 140 millones de dólares y viene perdiendo todos los años sistemáticamente, porque le vendemos a Brasil con tipos de cambio que son fluctuantes y porque además uno de los ítems más importantes era más caro prácticamente el flete que lo que llevaba arriba. El camión, ¿no? La tolva. Y ese cliente nos acaba de adjudicar un contrato por 4 años. Dentro de 4 años, si perdemos el cliente, no solamente no es que se repagó la inversión, es que lo que tenemos ahora lo vamos a tener que cerrar. Para tener una idea del precio excesivo que pagaba ANCAP, al comienzo del negocio el flete le costaba cerca de 107 dólares por tonelada. En la última negociación se le sumó otra empresa transportista y ahora ese costo es de un máximo de 45 dólares. Fue un negocio, por así decirlo, dudoso. ¿Dudoso en qué sentido? No se sabe para qué se hizo. Y se hizo un negocio en el que ganaron todos, pero el que perdió fue ANCAP. A estos negocios deficitarios se suman otras decisiones que han sido muy costosas para ANCAP. Una de ellas, según las nuevas autoridades, fue el arrendamiento del Malva H, un barco que transporta combustible del que ahora el ente se quiere desprender. Acá al fondo vemos el Malva H, que es el barco de ANCAP, que en este momento está anclado. Este barco es un barco que el directorio de ANCAP entiende que salió demasiado caro, cuesta mucho alquilarlo, arrendarlo, cuesta mucho mantenerlo y no cumple bien la operativa que requiere. Por ejemplo, en Juan Lacase el barco no entra, queda la mitad del barco por fuera del muelle, tenés que usar una especie de remolcadores para acomodarlo en el muelle. Por ejemplo, si hay una operativa que venga pasajeros o venga un yate privado o un transporte de carga que vaya al mismo muelle, tenemos que correrlo porque tienen prioridad los otros y no el nuestro. Por el problema que tiene la operativa este barco, muchas veces hay que llevar el combustible de acá, que sale del puerto de Montevideo, hasta Río Negro, pasarlo a una barcaza y esa barcaza que vuelva a Juan Lacase para que pueda entrar al muelle. Y mantener ese barco le sale mucho dinero, en cientos de miles de dólares, y vive en reparación. Y porque era un barco que no estaba apto para salir a navegar. De hecho, tuvo un año parado sin poder utilizarlo. Y un barco de estos, con tripulación, mantenimiento y todo, no menos de 4 millones de dólares por año nos cuesta. Creo que fue un muy mal negocio para ANCAP y dentro de 7-8 meses seguramente tengamos que darlo de baja porque ese barco no cumple con las dimensiones, las tripulaciones no son tripulaciones baratas, que son funcionarios públicos, pero un montón de ítems están por la normativa de la Marina Mercante, por lo tanto tienen lo mejor de la Marina Mercante y lo mejor de funcionario público. ¿Y qué es lo mejor de la Marina Mercante, por ejemplo? Bueno, ventajas, la comida a bordo, tienen chef. Hubo un momento que me dicen acá que se gastaba mucho dinero con el tema de la comida, que era excesivo. Y hablando de comida, los gastos excesivos de ANCAP se han podido encontrar en los lugares más insólitos, como en el servicio de comedor para sus funcionarios. El problema es que el comedor le dejó en el último año a ANCAP una pérdida de
48 millones de pesos. Lo manejaba funcionarios de ANCAP y el sindicato. Era con personal de ANCAP y algunos contratados. ANCAP elaboraba, faltaba mercaderías porque hubieron faltantes de carne. El ticket que pagaban eran más o menos 140 pesos, un poquito menos, pero a ANCAP le salía a cada cubierto 675. 675. Y para corregir ese déficit, la nueva administración de ANCAP contrató un servicio tercerizado de bandejas que cuesta aproximadamente 170 pesos y tiene comida variada. Pero volviendo a los combustibles, ANCAP tiene otras ineficiencias, como la venta de nafta para aviones, dado que la vende a mayor precio que otros sellos privados y por ende tienen muy pocos clientes. Laguna del Sauce y el aeropuerto de Carrasco el año pasado dieron, Laguna del Sauce perdimos entre 700 y 800 mil dólares el año. Eso es lo que perdió ANCAP por poner la gente, el servicio en un negocio que no fue rentable. Y Carrasco perdimos 1.200.000 dólares más o menos. Lo que pasa es que también la competencia tiene costos operativos inferiores a los que tiene ANCAP. El problema es que ANCAP carga con mayores costos por funcionario que la competencia. Tanto es así que Charamelo denunció hace 2 meses que se llegaron a pagar sueldos de hasta $500.000 por las horas extras que se cumplían en las terminales. Y otro negocio que resulta una carga para ANCAP es el del supergas, por el que pierde unos 40 millones de dólares al año. El precio del público de GLP es razonable con la región y sin embargo ANCAP pierde 40 millones de dólares. ¿Por qué? Porque cobra su GLP, cobra el supergas muy por debajo de la paridad de importación. ¿Por qué? Porque es la que paga el subsidio. Pero si el precio final es razonable y ANCAP paga el subsidio, entonces la gordura está en la cadena de distribución. Y eso tiene que ser objeto de cambios en la regulación. Vos me decías, ¿el subsidio está bien o no? Que haya un subsidio. La verdad que a mí no me gustan los subsidios, pero sí tiene que haber un subsidio que sea explícito y que sea para quien lo necesita, que se conozca. Pero ¿sabés lo que sucede? Que el precio que se fija, el Poder Ejecutivo, es por el precio de la garrafa de 13 kilos. Pero la gente más necesitada no tiene para pagar una garrafa de 13 kilos, paga una garrafa de 3 kilos. Y los lugares donde se recargan esas garrafas dejan mucho que desear en la formalidad. Y las balanzas que usan, es una balanza como la del almacenero. Puede estar adulterada. Si vos en vez de 3 kilos vendés 2 kilos 800, a lo que voy es que esa garrafa de 3 kilos tiene un producto que sale carísimo. Entonces, o sea, que puede ser una falsedad que se esté subsidiando, claro, a la gente más. El subsidio no se lo estás dando a la gente más necesitada, se lo das a gente menos necesitada. Cuando ANCAP venda sus productos a paridad de importación, esos 40-50 millones de dólares tienen que desaparecer. Tiene que subir. Entonces GLP tiene que subir. El supergas. Y para que no suba tiene que haber algo después de ANCAP que lo baje. Eso es la verdad de la mina esa. En la distribución se tiene que bajar. Sí, tiene que haber una distribución diferente, reglas de juego diferentes. Es que a partir de la Ley de Urgente Consideración aprobada por el gobierno, ANCAP deberá vender sus combustibles a paridad de importación, que es el precio al que los vendería un privado, calculando todos los costos de traer los productos al país. Y eso repercutirá también en el precio de la nafta y del gasoil. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo fija los precios de venta al público. Y cuando vos sacás todos los pasos de la cadena posteriores a ANCAP, llegás a los ingresos al precio de venta ANCAP. La LUC establece que el Poder Ejecutivo va a establecer ahora el precio de venta de ANCAP, comparándolo con un competidor ideal que ofrezca toda la gama de productos de ANCAP, y todos los precios van a ser a paridad de importación. El precio que se va a fijar es el precio en la tablada. El precio en la tablada y en las otras plantas de distribución del país. De ahí para afuera. Eso lo va a decir la regulación de este comité de expertos que está trabajando ahora y cómo se arme la regulación posterior a ANCAP, aguas abajo de ANCAP. ¿Y los sellos van a competir? Los sellos van a competir, los puntos de venta van a competir, las estaciones van a competir. ¿Va a ser como en otros países donde hay precios diferentes? Eso no te lo puedo afirmar yo. Yo aspiro que sí. Hablando de los combustibles, claramente las inversiones de ANCAP no han dado los resultados que se habían postulado. Incluso, la última que inauguró Raúl Sendic antes de dejar la presidencia del ente en 2013, con una pomposa y polémica fiesta que costó $360.000 antes de iniciar el camino que lo llevaría a la vicepresidencia de la República, fue la planta desulfurizadora, que costó 400 millones y tampoco fue tan exitosa. La página más hermosa de nuestro programa es la que está por construirse. Muchas gracias. La desulfurizadora no está siendo utilizado al 100% de su capacidad. La desulfurizadora le permitió a ANCAP cumplir con cierto requerimiento ambiental.
Por ese requerimiento ambiental no vendemos un litro más de gasoil y no cobramos un peso más de gasoil porque ofrezcamos un producto de mayor calidad. Hubo varias decisiones que se tomaron después de decidir invertir. En vez de utilizar la desulfurizadora para sacar el azufre de procesos originados en crudos con alto azufre, compramos crudos con menos azufre y necesitamos menos desulfurizadora. Queda claro que el desafío de ANCAP es mejorar su eficiencia y para ello, según sus autoridades, necesita un cambio en las relaciones laborales con sus funcionarios. Los dos grandes temas atrás de las relaciones laborales en ANCAP tienen que ver con la flexibilidad y tienen que ver con la polivalencia. Tienen que ver con cómo conseguimos relacionarnos con nuestros trabajadores de una forma un poco más flexible. Vos tenés acá adentro a uno de los sindicatos más combativos contra este gobierno. El sindicato está para cumplir su función y los directores estamos para tratar de encauzar una empresa que durante mucho tiempo se manejó con una displicencia que llevó a la situación que tenemos hoy. Inversiones que no se hicieron en tiempo y forma, inversiones mal hechas, plata mal gastada, negocios para un solo oferente. Si acá todas las partes plantean no me toques nada y nosotros a su vez le estamos pidiendo a la sociedad que subsidie ineficiencia nuestra, hay un error. A nadie le conviene que ANCAP le dé pérdidas, ni al Poder Ejecutivo, ni a la sociedad, ni a la propia ANCAP. ¿Cómo se llama esa película, no? El mal uso del Estado, ¿no? Ese Estado que sí, de Viejo Valle, es verdad, ¿no? Al influjo de las empresas públicas, generó una cantidad de cosas positivas para el país y demás, pero que después se transformó en algo que atenta contra la gente. Lo estamos viendo ahí, estamos garpando millones y millones de dólares al santo botón, con plantas que son absolutamente ineficientes, donde perdés plata, con sindicatos que tienen unos beneficios que no se justifican ni loco, y todo eso cae en las espaldas de Juan Pueblo, que tiene que pagar los combustibles más caros del continente, poco menos. Bueno, hay que entrar a meter tijera y a dar eficiencia, y que ANCAP se dedique a lo que se tiene que dedicar y que no se dedique a las cosas que no se tiene que dedicar, porque queda bastante claro que no es lo de ella y que aparte lo hace muy mal. Vemos desde las fiestas que hubo, ¿no? Porque en la época de bonanza se tiraba manteca al techo y eso se termina pagando, las inversiones mal hechas, los acomodos políticos, los robos también. Dicho sea de paso, hay auditorías, ¿no? que están en ciernes. Sí, me decía Richard Charamelo que en la actualidad hay 60 auditorías en curso, algunas más cortas, más breves, otras que toman varios meses, pero que van a tener algunas novedades, por ejemplo, en temas de compras, pagos a proveedores, inventarios. Pero imagínate la cantidad de curros cada vez que hurgaste en el Estado uruguayo y llamá a la empresa pública, llamá a la INEFOP, lo que sea, hay joda. Siempre. Hay joda. Siempre y obvio, en un monstruo como ANCAP seguro que hay como atrás de joda, mucha curro. plata siempre hay algo. Y lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, auditorías varias, veremos qué resultados arrojan, ¿no? Y otra auditoría que se estaba llevando adelante es sobre el famoso horno para la planta de Paysandú, que costó una millonada, primero hablaron de 50, después 80 millones de dólares, y que instalarlo cuesta otros 100 millones de dólares, entonces por eso nunca se tomó la decisión de instalarlo. Ese está dentro de 200 y pico contenedores, ¿no? 286 contenedores. Entonces, Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, que también es blanco, ha comentado que se encontraron con que 90 de esos contenedores no tenían los precintos originales. Viste que los contenedores vienen con precintos. Que abrieron. Abrieron. Y de 40 de esos se extrajeron piezas de repuesto para las plantas de Minas y Paysandú. O sea, si vos mañana lo querés instalar ese horno, ya te faltan piezas. Le faltan piezas. Y si lo querés vender, lo vas a vender devaluado, porque en realidad lo canibalizaron, digamos. Bueno, a todo esto, este nuevo directorio, que tiene buenas intenciones, procura esa eficiencia, está en una pulseada con el sindicato, lo veíamos ahí, con FANCAP. En medio de eso, Charamelo dio a conocer que FANCAP tiene un número muy importante de horas sindicales, ¿no? Que a su juicio son muy costosas. Sí, hay un convenio de los años 90 del gobierno de la calle Padre, creo que del año 93, donde se le asignaban 2.640 horas sindicales a los dirigentes sindicales, ¿bien? El problema es que la plantilla ANCAP bajó a la tercera parte. Perdón, horas sindicales, vamos a explicar lo que quiere decir. Yo no voy a trabajar, estas horas me voy a dedicar a trabajar para el sindicato. Y cobro por eso. Y no tengo que ir a trabajar ANCAP. Sí. Bien, hoy ocurre que la plantilla es la tercera parte que en los años 90. Pero la cantidad de horas sindicales se mantiene. Son la misma. Que además incluso se hace uso de más horas sindicales. En algún caso llegaron a más de 3.000 horas sindicales, 3.000 y pico de horas sindicales. Él sacó una cuenta de que eso
le cuesta $1 millón por año a ANCAP, que si lo reparte entre 14 empleados sería unos 183.000 pesos de remuneraciones, teniendo ANCAP que pagar los aportes laborales, pero eso le costaría, 14 empleados le costaría a ANCAP. Lo que se paga por las horas Lo que se paga por las horas sindicales. ¿Qué querés? Bueno, hablando de sindicato, vos quisiste obtener la versión de FANCAP, la quisimos tener acá, ¿no? Para que den su punto de vista, como hacemos siempre, las distintas campanas al respecto. ¿Y qué pasó? Bueno, la teníamos agendada la entrevista con Gerardo Rodríguez, el presidente de Federación ANCAP, la teníamos agendada para el martes a las 4:30 de la tarde en la sede de FANCAP. Pero en hora del mediodía o antes me mandó un mensaje diciendo que ellos sabían que hoy iban a venir algún director del oficialismo. Hoy, del el gobierno, domingo, sí, al programa en vivo. En vivo, y que no era justo que ellos salieran editados y descontextualizados y ellos hablando en vivo. Pero nunca se manejó que viniera nadie en vivo acá. Es una excusa. ¿Vos se lo dijiste? Es una excusa. Yo le contesté que no, que no iba a venir en vivo, que todos iban a salir grabados como hacemos todos los informes. Yo, por lo pronto, para un informe mío nunca trajimos a nadie acá en vivo. Y no me contestó. Porque era una excusa para no salir. Esta película ya la vi. Yo no puedo creer. Esta película ya la vi. Mirá, con AFE fueron más honestos. La Unión Ferroviaria me dijeron, lo vamos a discutir en la directiva. Y los compañeros me dijeron que no, porque no están de acuerdo, porque no les gusta. Pero el verso de que van a llevar uno en vivo, todo yo grabado, ¿no? Dicen, loco, pará. Estaba inventando porque me podía preguntar a ver cómo era el esquema y yo se lo decía y él sacaba su conclusión. Pero igual tampoco entiendo la lógica, ¿no? Porque, hermano, vos tenés una postura respetable. Yo puedo discrepar, no puedo discrepar, pero te damos el micrófono y la cámara para que defiendas tu punto de vista. Claro, para que te das cargo también de las cosas que pueden ser indefendibles desde el punto de vista de muchos. Algunas penales iba a tener que atajar, obvio. Y bueno, claro. por algo no quieren dar la cara. Hablando de dar la cara, ¿qué pasó con Marta Jara, la expresidenta? Lo mismo, hablé el viernes pasado, de la semana anterior, por teléfono, le dije que estábamos haciendo este informe. Ella me preguntó, pero bueno, me vas a tener que enviar, te contesto después, pero a ver precisamente, ¿qué me vas a preguntar? Y yo le dije, y mirá, algunos penales vas a tener que atajar, obvio. Es obvio. Sí. Fue presidenta de ANCAP, o por ella misma, o responsabilizar a los que tuviera que responsabilizar. ¿Sí? Y me dijo que bueno, que justamente en esa posición no iba a querer estar. Después le mandé un mensaje pidiéndole, por interpuesta persona me manda a decir que no, que estaba dispuesta a entregar información. Wow. Le mandé un mensaje diciéndole, no, información no, tenemos que venir y hablar y conocer tu posición. Nunca me contestó. Yo creo que hay jerarcas que nunca, gente que llega a posiciones de jerarquía que nunca termina de entender que son funcionarios públicos, que son interpelados. La gente tiene derecho a interpelarlos y más la prensa. La gente que le paga el sueldo... Pero, esté bicho, en el momento o haya estado. Claro, porque puede decir, yo ya no lo soy. Tuviste cobrando una torta de guita, y hacete cargo. Tenemos un muerto gigante. Es verdad que mejoraron mucho las cuentas de acá con Marta Jara también. Y bueno, ¿no? Que explique que mejoró y que no. Lo que pasa es que capaz que tenía que echarle tierra a alguien. Que ella capaz que no le convenía echarle. Bueno, convengamos que el gobierno no solo tiene resistencias en el sindicato, en la oposición, también dentro de la coalición multicolor. Rápidamente te digo que en Cabildo Abierto han frenado algunos cambios, sí, ¿no? por ejemplo, de la LUC sacaron, junto a un sector del Partido Colorado, la importación de combustibles. Sí, también se oponen algún arrendamiento de algunas infraestructuras, alguna alerta de que no van a permitir que suban el supergas. Cabildo Abierto es un partido que algún freno ha puesto en este sentido. Vamos a ver si con los cambios que se aplicarán, con la fijación de tarifas, paridad de importación, finalmente baja el precio de los combustibles, ¿no? Y algo que, sobre todo para el sector agropecuario, es vital. Es que si no pasa eso, le van a fallar a su propia base electoral, el sector productivo agropecuario. Bueno, el gobierno lo prometió, hay que ver si cumple ahora, ¿no? Va a tener que hacerse cargo.